¿Qué se viene ahorita con esta nueva legislatura y que pues cosas de Dios, esos medios de comunicación grandes, sin querer queriendo, lo lanzaron a la presidencia? No eran mis planes ser senador, no estaba en mis planes ser político. Y cuando yo decido dar ese paso es porque sencillamente creí que era un propósito de Dios. Esa indignación mezclada de una inmadurez y una inestabilidad generaron un radicalismo en una posición que me llevó a cometer a mí unos errores. Ok, muy bien. Y que yo tengo la valentía de reconocerlo. Pues hay un hombre que se llama Humberto de la Calle, que es un tipo que tiene muchos años en política, y este señor me decía, yo nunca había visto en toda mi etapa como político un fenómeno así. O sea, impresionante que de una torta que se llama Presupuesto General de la Nación, 502 billones de pesos, de una torta, el 80% se pierda y el 20% sea lo único que se invierte, y que muchas veces se invierte mal. Logramos por segunda vez consecutiva hundir lo que es el proyecto que legaliza la venta y distribución de la marihuana. Yo fui uno de los que más logré hacer un aporte a ese hundimiento. Un cordial saludo para todos los seguidores de las diferentes redes sociales del periódico Valores Cristianos. Hoy estamos con el senador J.P. Hernández en una entrevista muy especial en la cual vamos a hablar de un testimonio de vida, del balance de gestión que ha tenido hasta el día de hoy frente a su periodo legislativo y lo que viene en los próximos años. Senador, bienvenido al periódico Valores Cristianos, ¿cómo está? Bueno, gracias por esta invitación, muy contento, gracias a Dios estamos bien. Justo hoy terminando esta legislatura, la segunda ya de estos 4 años que pues Dios nos ha permitido estar aquí en el Senado de la República. Un poco agotamiento porque pues son muchos temas. Hoy de hecho teníamos una cantidad de proyectos impresionantes que incluso no se terminaron de votar. Pero bueno, acabamos recorriendo una carrera que Dios nos ha permitido transitar y creo que lo estamos haciendo muy bien con el respaldo de Él. Senador, el periódico ha sido testigo del crecimiento que has tenido en las diferentes redes sociales, cómo llegaste al Senado de la República. Queremos hablar un poco y pues hemos sabido por muchas fuentes de que haces parte de una iglesia cristiana, asistes, has venido asistiendo, no sé si eres de cuna cristiana. Contémosle a nuestros seguidores del periódico, a los cristianos, J.P. Hernández, ¿hace cuánto es cristiano? Hoy en día, ¿qué iglesia asiste? Y bueno, ¿qué tanto ha defendido al sector religioso desde su posición? Bueno, yo vengo de una familia cristiana. Nací en la ciudad de Bucaramanga. Mis padres, desde que yo soy un bebé, asisten a la iglesia cristiana. Y desde antes de ser senador, lo asisto a una iglesia que se llama Avivamiento acá en Bogotá. Y más que defender una religión, lo que he tratado de hacer es defender unos principios que me fueron inculcados desde que era un niño. Principios morales, éticos, de vida, pro vida, que hemos tratado de defender en este Congreso de la República. Entonces, desde que soy un niño conozco de las cosas de Dios y de los principios éticos, morales y cristianos. ¿Hay un encuentro personal con Cristo? ¿En qué momento sucede eso? Bueno, yo como a los 16 años asistí a lo que muchos conocen como el preencuentro, encuentro y posencuentro. Sí, el retiro espiritual. Son 3 etapas que se realizan y yo las llevé a cabo. Pero yo tengo un concepto del cristianismo que siempre he tratado de infundar en mi hogar. Yo soy casado, tengo una hija, y que es genial que la gente pudiera entenderlo de esa manera, y es que cuando muchos se hacen llamar cristianos, evangélicos, lo llevan hacia una parte religiosa, dejando de un lado el que
el que ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Muy bien. Y aquel que es seguidor de Cristo, pues tiene que ser, o tratar por lo menos de ser imitador de Jesús. Porque es que hay muchos que quizás nos hacemos llamar cristianos, pero muchas veces fallamos a ese ejemplo de Jesús. Y hay algo muy chévere que alguna vez aprendí, y es en toda circunstancia de la vida, buena, mala, regular, poder uno decir qué hubiera hecho o qué hubiese hecho Jesús en este caso. Eso. ¿Qué hubiese hecho Jesús hoy? Entonces, cuando me preguntas, ¿soy cristiano, no soy cristiano? Yo siempre trato de ser ese seguidor de Cristo. Por eso, desde antes de ser senador, asisto allí al Centro Mundial de Avivamiento y trato cada vez que voy de pedirle a Dios que me ayude a ser como Él y agradarle. Todos como humanos tenemos errores, todos fallamos. Nadie puede ser perfecto porque aquí el único perfecto es Dios, pero sí como humanos tenemos que tratar cada día de que los pasos que demos le agraden a Él, que sean lo más parecido a lo que es un seguidor de Cristo. Senador, ¿cuál es su balance de gestión en esta legislatura? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se pudo lograr? ¿Cuáles fueron las victorias? ¿Cuáles fueron esas derrotas? Ay, son muchas cosas. La verdad es que hace poco una senadora de izquierda hacía una intervención que me llamaba mucho la atención. Y aunque yo soy muy lejano del sector de izquierda, analizaba lo que decía esta senadora, y es que en Colombia se tramitan en un día las leyes que en otro país se votan en un año. Entonces acá el trámite legislativo es bastante pesado y frustrante cuando no logramos sacar adelante diferentes tipos de proyectos que le pueden beneficiar mucho al país y que se quedan trancados por disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Gobierno y el Congreso. Entonces siento que el avance en el segundo año fue menor al avance en el primer año, que incluso se aprobaron más proyectos de iniciativa legislativa. Tuvimos una disputa en las diferentes reformas que transitaron en esta legislatura, del 20 de julio del 2023 al 20 de junio hoy del 2024. En la reforma a la salud se llevó una gran parte del tiempo legislativo en la Cámara de Representantes. En el Senado la reforma pensional estuvo allí transitando, pero se logró tener victorias en diferentes proyectos que aprobamos a favor de los jóvenes, del campesino, de las madres solteras, y proyectos también que amenazaban la familia y que amenazaban esos principios de los que hablábamos inicialmente. Logramos por segunda vez consecutiva hundir lo que es el proyecto que legaliza la venta y distribución de la marihuana. Yo fui uno de los que más logré hacer un aporte a ese hundimiento. Eso le va generando a uno cierto sector de enemistad, pero bueno. Otro también de aceptación. Y otro de aceptación, que es esa familia conservadora de Colombia. Esa familia que le dice no al aborto, no a la legalización de la marihuana, no a la ideología de género infundada en los niños. Y el proyecto, por ejemplo, el 270 de Cosier, que era un tema, el de inconvertibles, que estaba en la comisión primera, y entonces no podían el padre de familia, el ministro religioso, el profesional de la salud aconsejar a una persona que quiere de pronto hacer un tránsito de sexo o de inclinación sexual diferente a la que originalmente tiene. Entonces no se podía aconsejar porque sencillamente esto se llamaba para ellos una tortura, un rechazo, una discriminación, y no es así. Nos dimos una pelea para que este proyecto no lograra pasar, porque pues tiene cosas que de verdad son
de persecución, lo repito, a profesionales de la salud, padres de familia, ministros religiosos, y es otra de las victorias que se pudo tener. Acá llegaron más de 160.000 firmas. Tremendo. De colombianos, llegaron allá a la Comisión Primera de colombianos preocupados con este proyecto 270. Y que es un proyecto que hace parte de una agenda mundial, un proyecto que realmente trae cosas bastante reprochables y que pues si lo vuelven a presentar lo vamos a volver a enfrentar. Muy bien. Y ojalá hundir. ¿Qué se viene ahorita con esta nueva legislatura y que pues cosas de Dios, esos medios de comunicación grandes, sin querer queriéndolo lanzaron a la presidencia? ¿Qué se viene? ¿Qué estás pensando? ¿Qué le has orado al Señor frente a ese futuro y porvenir? Mire, cuando yo decido ser candidato al Senado, lo he sido luego de algunos consejos que recibí de mis padres, de mi esposa, porque no era mi prioridad y yo no estaba buscando ser político ni ser senador. Nunca estuvo eso en mis planes. Muchos conocen mi historia, de hecho hoy me sacan videos de música cristiana en el que yo cantaba. Desde niño, ya lo dije, pertenezco a una familia cristiana y desde los 10 años mis padres me colocaban un traje para que cantara rancheras cristianas en la iglesia y crecí hasta los 17 años cantando música cristiana. ¿Pero cantabas en la iglesia o cantabas en...? No, yo cantaba en la iglesia y tuve 2 discos musicales, nominado a 8 premios, incluso unos en México, ocupando primeras posiciones en emisoras cristianas. Todo eso lo tengo yo guardadito por ahí, tengo los premios y tengo los recuentos. Pero bueno, no eran mis planes ser senador, no estaba en mis planes ser político. Y cuando yo decido dar ese paso es porque sencillamente creí que era un propósito de Dios. Y hoy lo creo así. Y no quiero ser espiritual hoy y estar aquí de religioso, pero hoy siento que esto era un propósito de Dios porque sí, acá se han surtido batallas en las que hemos sido fundamentales. Y ahora pues algunos medios están sacando y influenciadores y mucha gente qué peligro JP para la presidencia de la República, un hombre tan conservador, facho, ultraderechista y eso, mejor dicho, en medio de las ofensas están sacando a relucir ese tema de una posible candidatura presidencial. Yo siempre lo he dicho que yo quiero ser candidato presidencial en el año 2030, pero hay un pasaje que dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, muy bien, ni mis caminos tus caminos. Entonces yo no sé qué planes tenga Dios en mis planes. O sea, hoy mis pensamientos, mis caminos y mis planes es hacer un Senado responsable, cumplir, dar ejemplo en medio de escándalos de políticos que se roban la plata de los colombianos. Hay una luz de esperanza, por ejemplo, en un senador como JP Hernández, que no está cometiendo corrupción, y es necesario que la política se limpie, que se filtre, que no haya esa abundancia de politiquero corrupto y ladrón que traiciona al pueblo y se roba lo que le pertenece al país. Entonces mi pensado ahorita es culminar este periodo con responsabilidad, con honestidad, con contundencia, defendiendo el país de tantas amenazas que hoy tenemos, y quizás repetir nuevamente otro Senado de la República para ahí sí ser candidato presidencial. Pero vuelvo y repito, Dios es el que tiene la última palabra y Él dirá si continuamos en el Senado o hacemos una candidatura presidencial, o quizás pues Dios no permita que repitamos, lo que Dios quiera y tengan sus planes. Yo he optado por ser un instrumento sin ambiciones. Entonces ahí estaremos firmes y esperando la voz de Dios a ver qué vamos a hacer. Sabemos que la palabra de Dios dice que Él es el que quita y pone reyes. Dios puso a Petro. ¿Petro era el presidente que merecíamos? Yo siento que Dios es claro cuando en la palabra dice que hay un libre albedrío, es una libre decisión, y los colombianos decidieron que pues en una mayoría, pues, 10 millones largos dijeron que no, pero 11.400.000 dijeron que sí. Y yo siento que de esto hay que sacar muchas enseñanzas.
y aquí Colombia tiene que aprender. Los colombianos tienen que tener más sentido de pertenencia, porque si usted suma de más de 30 millones de personas que están habilitadas para votar, cerca de 10 millones se quedan en la casa. Y cuando un presidente gana para gobernar los más de 50 millones de colombianos que hay en el territorio nacional. Entonces yo siento que esos que están habilitados para votar, todos deberían salir a elegir a quien será el presidente de la República. Y no solamente salir a votar, sino votar con responsabilidad. Dios le muestra al hombre los dos caminos. Los que hemos asistido a la iglesia sabemos que hay un camino angosto y un camino ancho, que es una ejemplificación de lo bueno y lo malo. Y Dios puso ahí dos candidatos. Y no quiere decir que Rodolfo fuera un ángel Ay, verdad que tú lo apoyabas en su momento. Que fuera un ángel, pero ahí habían dos opciones. Y los colombianos dijeron queremos la mayoría, pues todos no. Yo no voté por Petro ni en primera ni en segunda vuelta, pero la mayoría dijo queremos izquierda. Y pues ahí tienen su izquierda. Fíjate que de nuestros seguidores hay muchos cristianos progresistas. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? De que hay muchos cristianos que apoyan todo lo que Petro está pues realizando, todo lo que todos los días tenemos noticias de él, pero nos hemos dado cuenta que nuestros seguidores en mucha parte lo apoyan. ¿Tú qué piensas de ese sector? Miren, nosotros iniciamos hablando acerca del cristianismo y yo inicié diciéndoles que no es llamarse cristiano, sino ser de verdad un seguidor de Cristo. Wow. Cuando se habla de progresismo, se habla de pro-aborto, se habla de pro-ideología de género, se habla de pro-legalización de la marihuana, y aquí nos podemos quedar hablando de muchas libertades que llaman ellos, pero que en realidad van en contra de los principios cristianos. Entonces, si una persona se hace llamar cristiano y al mismo tiempo se hace llamar seguidor del progresismo, entonces en realidad no es un seguidor de Cristo, porque pues yo no veo a Cristo apoyando cosas que van en contra de la familia, de la moral, del orden. Incluso desde el progresismo se rechaza mucho al cristianismo. Sí. O sea, desde el progresismo he visto comunidades que hacen burla de incluso la crucifixión de Cristo. Entonces, por eso yo decía, cristiano se puede hacer llamar cualquiera. Cualquiera en la calle puede llegar y decirme a mí, yo soy cristiano. Pero en realidad hay un pasaje que dice, por los frutos lo conoceréis. Entonces, cuando veamos si este personaje de verdad es un seguidor de Cristo y tiene frutos de cristiano, entonces uno puede decir, oiga, este hombre es un ejemplo y es un cristiano. Pero mientras veamos que es una persona que sus frutos dicen lo contrario, por ejemplo, un progresista, yo no creo que eso tenga alguna relación con el cristianismo. Pero por otro lado, mi senador, también hay mucho cristiano conservador que hemos visto que lo apoyan. A partir de todo esto, de un cambio que hubo, porque pues aquí también cubrimos en su momento el paro. Acaba de llegar el director del periódico Ahora los Cristianos a las últimas 2 preguntas con el senador J.P. Hernández, y le quería preguntar respecto al cambio que tuvo, respecto a esa canción que a mí se me ponía la piel de gallina. Entré aquí en confianza. Él es mi padre, estamos aquí con el senador J.P. Hernández. Bueno, con las buenas tardes para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos, con la limitación con las 2 últimas preguntas. De una vez me va como se dice, cortando, pero bien. Puedes hacerte acá la mitad para que salgamos los 3. De pie, ¿no? De pie. Y sales. Senador, me un poco de la pregunta. Hubo un cambio. Las canciones, los videos. Frente a las canciones que realizaste, pero ahora hubo un cambio porque pues ya se ve un JP más conservador, más hacia este lado, y cristianos conservadores, nuestros seguidores también nos siguen. ¿Qué pasó en ese cambio y qué decirle ahora a estos nuevos seguidores? ¿Cuáles son sus posturas de aquí en adelante? Y si es que cambió algo de lo que pensabas en ese momento a lo que piensas ahora. Miren, yo por eso inicié hablando de incluso esos errores que muchas veces cometemos nosotros. Por eso no debemos soltarlos de la mano de Dios en ningún momento. Cuando en el 2021 se hace una marcha el 28 de abril
una marcha nacional a la que salió mucha gente que ni siquiera era petrista. Se hace una marcha en contra de una reforma tributaria que presentó el gobierno Duque, la reforma de Carrasquilla. Esa marcha se hace por una indignación profunda de un gobierno que con cinismo se le estaba olvidando que veníamos de una pandemia. Fue algo mundial. Miren, esa pandemia mucha gente tuvo que colocar trapos rojos en las ventanas de las casas para que les dieran algo de comer porque estaban atravesando una necesidad brutal. Mucha gente tuvo que cerrar sus negocios porque quebraron, que ya nadie salía a comprar. Estuvimos confinados durante meses. Mucha gente tuvo que despedir a sus familiares que murieron a causa del COVID. Y luego de estar como terminando esa pandemia, el gobierno, de una manera indolente, dice: vamos a arraigar una reforma tributaria en la que cobraban impuesto hasta por morirse. A mí no se me olvida. Impuesto hasta en el tema fúnebre, o sea, subiendo impuestos en todo. Cuando esta es la hora y todavía el país no se termina de recuperar económicamente, y muchos países del mundo, de esa tragedia del COVID. Ahí sale una indignación que, producto de esa reforma tributaria, el derroche burocrático del que yo siempre estaba en contra como ciudadano, estamos hablando en un tiempo en el que yo no era senador, ese derroche burocrático en el que yo siempre estaba en contra, escándalos de corrupción, que en ese momento fue uno de los más famosos, el de los 70.000 millones de las TIC. Esa indignación mezclada de una inmadurez y una inestabilidad generaron un radicalismo en una posición que me llevó a cometer a mí unos errores. Okay, muy bien. Y que yo tengo la valentía de reconocerlo. Hoy que yo soy senador de la República, ya no soy un ciudadano común y corriente, porque resulta que como senador yo tengo una responsabilidad de país, y en esa responsabilidad yo tengo que velar por el orden de esta nación. Y empiezo entonces a mirar como senador y a conocer desde adentro la política y ver cómo la fuerza pública, por ejemplo, en este tiempo tiene prácticamente todo en contra. Militares que hoy están en sectores de una inseguridad brutal y enfrentamientos con mafias y guerrillas, y no tienen un respaldo por parte del gobierno, manifestado incluso por los mismos militares. Algunos aguantan hambre, algunos mueren acribillados porque no les llegó el respaldo aéreo. Hoy vemos un gobierno que rompe relaciones con Israel, que es uno de sus aliados estratégicos en materia de seguridad, de inteligencia. Cuando yo empiezo a analizar todo eso, me doy cuenta de lo equivocado que estaba a la hora de cantar unas canciones que pues claramente incluían unas palabras desafortunadas, fuertes contra la fuerza pública. Y pues no, y mire que hay una canción en contra de la policía del ESMAD que disparaba contra los manifestantes. Sí. Y mire que meses después, oh sorpresa, ahora ven, yo acá hago una aclaración: yo nunca pertenecí a la primera línea, nunca cogí una piedra, yo nunca partí un vidrio, yo nunca marché el 28 de abril, que fue el día que salieron muchos colombianos, y de ahí no volvió a marchar, vino lo del tema de las canciones. Pero quería decir era que meses después, en la campaña regional a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, yo tengo el video, sale reconociendo que la primera línea fue infiltrada por la guerrilla. Sí. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, o sea, ¿cómo le pedimos a los policías que no respondan a un colectivo que está infiltrado por la guerrilla? O sea, es que aquí ya es un tema entonces de policías contra guerrilla. Y no quiero generalizar que todos los jóvenes entonces pues guerrilleros. No, había una infiltración. Y parte de esa primera línea entonces eran guerrilleros. Y cuando todo eso se analiza, ahí llega uno a una conclusión de, qué desafortunado, qué equivocación, qué error haber mencionado esto. Pero ya, pues es algo que sucedió, es algo que se debe reevaluar, pedir perdón, que es necesario, y pues no volver a cometer esos errores. Yo lo dije al principio de esta entrevista, como humanos quizás sigamos fallando en una u otra cosa, porque el perfecto solamente es Dios,
pero lo importante es tener esa gallardía de poder autoevaluarnos y saber si estamos fallando en algo, corregirlo y tratar de cada día caminar de una mejor manera. Senador, parte de lo que es perdonar un pecado es el arrepentimiento y el reconocer un error. Usted está hoy reconociendo y de cierta manera eso hace parte de lo que es hoy el nuevo J.P. Hernández. ¿Quién es el nuevo J.P. Hernández que ya lo colocan como futuro presidente de la República de Colombia? Pues vuelvo y repito, una persona que está asumiendo con responsabilidad una posición en la que a mí me puso Dios. Y esto no lo digo por quedar bien en este periódico, yo esto lo he dicho en todos los medios de comunicación. De hecho, el día que gané, yo lo dije. Aquí pues ustedes no pueden verlo de pronto, pero acá tengo todos los medios de comunicación que sacaron el 14 de marzo la victoria del 13 de marzo. Y en todos esos medios yo dejaba claro de que, y ellos lo reconocían, de que esto era un fenómeno, esto es algo impresionante. O sea, ¿cómo es que este hombre sale como el tercer senador más votado de Colombia sin haber hecho una sola reunión política? Yo me fui fue por los semáforos repartiendo periódicos. Hay un hombre que se llama Humberto de la Calle, que es un tipo que tiene muchos años en política, y este señor me decía, yo nunca había visto en toda mi etapa como político un fenómeno así. Pero poco lo entienden, y eso tiene un nombre. Y si es el que estaba detrás de la campaña, el gerente, y ese es Dios. El propósito que él tenía, o sea... Supe que te endeudaste, vendiste tu casa... Sí, nosotros sacamos varios préstamos y una de esas fuentes de financiación fue la venta de mi casa. Entonces, claramente fue un milagro, claramente fue un evento, pues, sobrenatural haber sacado esa votación cuando acá, por ejemplo, en el caso de Aida Merlán, una mujer que está en estos momentos en un proceso, le invirtió 12.000 millones de pesos para poder sacar una curul en el Senado. Nosotros gastamos un poquito más de 340 millones con deudas y con la venta de la casa, pero lograr esa votación sin tener estructura política claramente es un propósito de Dios. Tu campaña fueron en las calles, yo veía videos, te parabas en los semáforos, tenías tu postman. Nunca le tocaste la puerta al pastor Ricardo Rodríguez, el sector religioso, ¿cómo percibiste que te apoyó en su momento, o en su momento no, ya hasta ahora sí? Quiero cerrar la pregunta anterior. ¿Quién es J.P. Hernández? Tengo una responsabilidad como senador. Yo no sé si vaya a hacer campaña presidencial, ya lo he dicho que no está de pronto en mis planes, pero ahorita, en el 2030 sí lo quiero hacer, lo siento. Si Dios dice que no, pues no. Pero el nuevo J.P. Hernández es alguien que tiene responsabilidad, que no se puede dejar llevar por emociones y que tiene que caminar pues con los pies en la tierra, sabiendo que hay una responsabilidad de país. Respecto al tema cristiano con las elecciones, oiga, yo voy a decir esto, espero que no lo vayan a tomar mal, por favor no me lo vayan a malinterpretar. Yo no le doy un solo voto a la iglesia cristiana, y sé que de pronto muchos cristianos pudieron votar por mí, pero nunca me fui a una iglesia a pedir votación. Yo no conocía al pastor Ricardo. Tremendo. O sea, no lo había podido ni siquiera saludar personalmente en ese momento como candidato. Y él lo ha dicho muchas veces en la tarima, en el púlpito, que si asisto a su iglesia ya cuando me posesiono como senador. Y él lo ha dicho porque ha hecho oraciones por mí, y él dice, nunca me pidió o le pidió a la iglesia un solo voto. Tremendo. Entonces, eso sí lo tengo que dejar claro. Nunca jamás pues yo busqué como que esa votación de la iglesia, y mira que que tampoco lo estoy haciendo. O sea, Han llegado más bien. Sí, se han acercado, pero cuando yo defiendo un proyecto pro vida, por ejemplo, o cuando me opongo a algo que está en contra de los principios de familia, éticos, morales, cristianos, de hecho muchas veces ni saco eso. O sea, yo tengo unas redes sociales muy fuertes, soy uno de los políticos más seguidos en las redes sociales, pero yo trato de no sacar eso. Yo trato de independizar, dividir esas dos cosas. Cuando voy a la iglesia, de hecho me gusta que no enfoquen. Sí, que no
de pronto Se te menciona. se mezclan las cosas. Yo trato como de ir a la iglesia para lo que decía inicialmente, pedirle a Dios que nos dé la fuerza y el respaldo para seguir adelante con esto, pero nunca buscando de pronto un beneficio político. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. JP, senador de la República. Senador, ¿cuántos años tiene? 32 años, yo soy el senador más joven. Un senador. Yo soy el senador más joven de Colombia. Mire que acá hay Senador más joven de Colombia actualmente. de Colombia actualmente. Sí. Acá hay una condición para poder ser senador y es que no se puede tener menos de 30 años. Sí. Yo cumplo años el 6 de enero de cada año. Una cuña. Y 6 de enero. Y las elecciones son el 13 de marzo. Y yo cumplí los 30 años en campaña. Muy bien. O sea, por poco no puedo Muy bien. entrar. Lo vi como invitado especial en Bukele. Cuénteme esa experiencia. Bueno, ahí generó debate porque pues un medio de Colombia trató de sacar que eso era un Sí. montaje, pero por fortuna otros medios de comunicación pudieron sacar la verdad. Anoche nos llegó... Oiga, pero lo atacan de frente. Anoche nos llegó ¿El qué? el comunicado o la conclusión de Colombia Chef, que son unos verificadores. Ellos tienen unos programas especiales para verificar si algo es un montaje o no, si hay una mentira o no. Y efectivamente confirmaron que nosotros sí estuvimos en El Salvador. Muy bien. Dios está levantando líderes cristianos con temor de Dios. Su opinión del alcalde de Bucaramanga. Paso. Pasa. Wow. Bueno, eso está bien. Eso entra dentro de los conceptos. Su opinión de Colombia Justa Libres. Bueno, es un partido que logró en algún momento unir a los cristianos en el tema legislativo. Yo vi que tenían 3 senadores, si no estoy mal. Se llegó a tener 3 senadores y 3 senadores un representante. y un representante en la Cámara. Es una cosa importante. Una cosa importante. Que no se supo aprovechar, ¿no crees? Ay, no sé, yo no quiero entrar de pronto a señalar eso, pero pues sé que fue un momento en el 2018 en el que se unieron en torno a esa política. O sea, el tema, como lo acaba de decir, su votación no depende de un voto religioso, un voto cristiano, es un voto de opinión. Sí, es un voto de opinión. A propósito de voto de opinión, su opinión de un actual concejal de Bogotá y que también salió con voto de opinión, Daniel Briceño. Muy buena, muy buena. Yo soy amigo de Daniel. ¿Partner? Daniel es un muchacho muy juicioso y que está haciendo también una política diferente. De hecho, creo que va a ser candidato al Congreso. Yo lo he motivado mucho. Él estuvo aquí antes de las elecciones al Consejo y compartimos y hablamos. Estaba pensativo porque me pasó a mí también, sí. Pues siendo nuevos en la política y no teniendo estructura política, pues hay temores, pero le manifesté que no, que pues aquí primero Dios y segundo pues todo es ganancia y vea que si no estoy mal fue la mayor votación de su partido. Bueno, ¿cómo fue su encuentro personal con el Señor Jesucristo? Bueno, yo lo mencionaba ahorita, yo fui a un preencuentro, a un encuentro, a un posencuentro y creo que es la experiencia que yo tengo en mi mente porque pues es una preparación. Cuando se hace ese ciclo del preencuentro, encuentro y posencuentro, uno se libera de muchas cosas. Los que han podido leer mi libro de Youtuber a Senador, se podrán dar cuenta que yo tengo una historia de vida bastante fuerte. Nosotros incluso fuimos salvados de la misma muerte. Y en esos encuentros y en esos posencuentros pudimos dejar atrás muchas cosas y recibir a Dios como nuestro Salvador. ¿Cómo ve a JP dentro de 5 años? Dentro de 5 años haciendo campaña a la presidencia. Vea, sabe. La pregunta hay que hacerla, saberla hacer, porque ahí sí sabemos cómo es. No, yo he dicho, hay un proyecto, ¿no? Yo he dicho que en el 2030 yo quiero hacer 2 periodos de Senado y en el 2030 ofrecerle al país esa candidatura. Bien, mira, estaba mirando ahorita, Juan David, las personas y los comentarios y decían nuestro próximo presidente de la República. Gracias a Román, a Generación Vallenata, que son los que se pueden ver ahí. Sí, entonces son como se dice, ya lo tienen en la mira a su señoría y pues, lo bueno, lo malo, lo feo de la reforma pensional. Bueno,
Lo feo, la forma como se pupitrió en la Cámara de Representantes. Lo malo, muchas cosas. Mire acá, primero se le está violando el derecho a la libre elección a los colombianos. Ya usted no puede decidir si quiere cotizar en el fondo privado o en el fondo público. Re malo que si antes usted estaba en un fondo privado y tenía que cotizar 1.150 semanas, pues ahora le va a tocar cotizar 3 años más, 150 semanas más, porque el gobierno así lo dijo, ya que todos de 2.3 salarios para abajo tendremos que cotizar en el fondo público, que es Colpensiones, y el fondo público exige 1.300 semanas, aumenta 150 más. Lo otro es que cuando usted en el fondo privado quería que le regresaran su dinero, porque ya usted veía que no se iba a pensionar, se lo regresaban con rendimientos. Los fondos privados especialistas en generar rendimientos y rendimientos impresionantes. A usted le regresaban su platica con intereses, con rendimientos. Pues ahora, ¿qué pasa? Que a usted no le van a regresar su platica con ningún tipo de rendimientos. Todo lo que usted haya cotizado, si no alcanza a pensionarse, se lo van a regresar con una indemnización sustitutiva, que es precisamente si usted cotizó 400 semanas, entonces a usted le va a llegar más o menos 80.000 pesos mensual. Y si usted se muere, entonces pues esto no es heredable, esa indemnización sustitutiva, y la plática que usted aportó y que no alcanzó a recibir, pues se perdió. Así muchas cosas. El pilar solidario, que fue el que abanderó el gobierno de Gustavo Petro para aprobar esta reforma pensional. Mire que precisamente cuando la reforma pensional sale del Senado, días después Gustavo Petro dice: vamos a darle al adulto mayor el subsidio sin necesidad de que se apruebe la reforma pensional. Yo lo dije en el Senado de la República. Yo no estoy en contra de que se ayude al adulto mayor. Pero ¿cómo? Si es que son los que han construido país de una u otra manera y son los que necesitan hoy, no tienen ya las fuerzas, apoyémoslos. Pero es que para eso el presidente y el gobierno tienen un presupuesto general de la nación que en estos momentos es de 502 billones de pesos y que lastimosamente de esos 502 billones de pesos cerca del 60% se va para funcionamiento, que es traducido en burocracia y derroche. Entonces, oficinas, escritorios, sillas, computadores, en eso se gastan el 60% nóminas de esos 502 billones. El otro 20% se va a la deuda externa, sí, y queda un cerca de 20% para inversión. O sea, impresionante que de una torta que se llama Presupuesto General de la Nación, 502 billones de pesos, de una torta, el 80% se pierda y el 20% sea lo único que se invierte, y que muchas veces se invierte mal, porque parte de ese 20% y parte de esa inversión eran esos carrotanques de la Guajira. Ajá. Y mire dónde terminó. Y si nosotros empezamos a mirar todo lo que invierten, en todo se van robando la platica. Yo hoy le decía a un senador, pero venga, en Colombia no es que falte plata, es que sobran ladrones. Pero venga, acabaron de aprobarle al gobierno más endeudamiento. Yo termino esta legislatura porque hoy se acabó estresado, peleando, porque hoy todo el Senado agarrado allá. Tuvimos una discusión, porque miren lo que sucede. Está todo el Senado desde las 8 de la mañana juicioso. Terminan de aprobarle al gobierno Petro 17.000 millones de dólares. 17.000 millones de dólares sin exclusividad de gasto. O sea, teníamos una proposición para que este dinero solo se fuese a la deuda pública. Pero un cheque en blanco. Que se le entregó un cheque en blanco para que este señor ahora no solo tenga los 502 billones de pesos, sino cerca de 60 billones para que los gaste como él quiera. Y ahí mencionaron diferentes tipos. Entonces le están entregando una cantidad de dinero, cerca de 3 reformas tributarias al gobierno Petro para que las use como quiera. Aquí entre nos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminó molesto? Porque el Senado le vota ese cupo de ampliación del cupo de endeudamiento y luego se paran y se van. Y teníamos como 30 proyectos para votar. Entonces ahí es donde yo me berraco y les digo: hombre, así como están aquí para aprobarle, que yo vote negativos ese proyecto de endeudamiento, pero así como están para aprobarle al gobierno Petro más plata, pues quédense para aprobar los proyectos. ¿Cuántos votos negativos hubo? 9 votos. ¿No más? Del Senado, 9 votos solamente. Óigase bien, 9 votos de 106, 112, de 106 senadores. 106 senadores, sí, de la República.
9 votos no apoyaron el aumentar el endeudamiento de este gobierno. Aquí entre nos, ¿todo esto no le indica a usted sospecha de un atornillamiento del actual gobierno? Pues yo le decía a mi equipo de asesores que están aquí cerca que claramente pues estos 17.000 millones de dólares le van a servir al gobierno, porque hoy lo decía el ministro de Hacienda, es para usarse 24, 25 y 26, lo que queda el 24, lo del 25 y lo del 26. Ellos podrán usar esa plata como quieran, y si la quieren usar para comprar votos, pues la pueden usar para comprar votos. Entonces es lo que hacen los senadores, que después salen a quejarse y a decir que les duele el país, pero aquí, felices de la pelota, le viven aprobando al gobierno esa cantidad de plata. Dentro del Senado hay más senadores cristianos. ¿Hay unidad entre ustedes o cada uno trabaja por su lado? Hay unidad, no hay divisiones, hay unidad en los temas que nos competen. ¿Cuántos senadores hay? Cristianos, o temerosos de Dios, con principios. Porque hay gente con principios de diferentes partidos. Cuento yo así como muy cercanos, unos 7, 6, y nos unimos en proyectos que nos encuentra en principios, pero muchas veces cada uno lleva su agenda legislativa. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos divididos por comisiones. Yo estoy en la más importante, sin deslegitimar las otras, que es la comisión primera, pues se dice que es la más importante, que es la constitucional. Sí. Allí están los senadores más votados de cada partido. Y yo tengo temas constitucionales, pero habrán otros que están en la comisión segunda, que es un tema más militar y temas internacionales, otros que están en la comisión tercera, que es de económicas, en la comisión quinta, que es de ambiente, o en la séptima, que es en la parte social. Entonces, cada uno lleva su agenda legislativa, pero nos encontramos cuando nuestros principios nos llevan a encontrarnos en algunos proyectos. Bueno, él es JP, senador de la República, hombre temeroso de Dios. Estamos llegando al final de esta entrevista. JP, su mensaje para el liderazgo cristiano en Colombia. Bueno, nada, pues hay que pedirle a Dios que nos siga ayudando, que siga ayudando a este país, que nos siga orientando, respaldando en las luchas que tenemos que dar aquí legislativamente. Pero también hago un llamado al pueblo cristiano para que nos llenemos de ese sentido de pertenencia y entre todos podamos sacar adelante este país, incluso con esa obligación que tenemos como colombianos de elegir y ser elegidos. Entonces, ahorita me preguntaba su hijo acerca de esa elección de Gustavo Petro. Ahí hay una responsabilidad del país. Y es importante que en el 2026, que hay un riesgo grandísimo, porque Gustavo Petro ya no tendrá solamente a sus radicales, sino también tendrá un presupuesto y la fuerza de un Estado. En el 2026 tenemos que salir unidos a elegir la persona que más le convenga al país y que nos pueda alejar de esos sectores que le han hecho tanto daño a Colombia. Y aquí yo tengo que ser muy franco y muy claro. Y es que no solamente este gobierno le ha hecho daño a Colombia le ha hecho daño sus politiqueros, que han venido buscando el voto para luego traicionarles, robarse la platica, derrocharla y arriesgar cosas tan importantes como la salud, la educación, la seguridad. Y miren lo que venimos a terminar, como lo que estamos atravesando ahora en Colombia. Responsabilidad como colombianos y pedirle a Dios, porque Él es el que quita y pone reyes, y yo sé que Dios a esta nación la hizo con mucho cariño, una nación tan hermosa y tan bendecida. Muy yo bien. sé que Él va a tener misericordia. Senador, lo último, su opinión del periódico Valores Cristianos, y quiero que termine esta entrevista orando por Colombia. Bueno, ahorita yo había escuchado de Valores Cristianos hace tiempo, y ahorita estaba revisando y conociendo de que esto llega a nivel nacional. Sí. Entonces felicitarlos, porque es un medio de comunicación, importante, y desearles que sigan prosperando y que Dios los siga llevando adelante. Su oración por este país. Bueno, si ustedes me acompañan, Padre Amén. Celestial que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias por que nos permites tener la vida, tener la salud
y porque nos permites, Señor, de una u otra manera servir a nuestro país. Te rogamos por Colombia, te rogamos por esta nación, te pedimos que tu presencia nos acompañe, nos ayude y nos lleve adelante. En tus manos colocamos cualquier amenaza que haya para este país, en todos los sentidos. En tus manos colocamos la salud de los colombianos, la educación de los colombianos, la economía de los colombianos, la seguridad de los colombianos. A lo largo y ancho del territorio nacional, pedimos que tu presencia sea más poderosa que cualquier artimaña que el diablo tenga preparado para este país. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.